Amables televidentes, buenos días. Informativo Nuestra Gente, el programa matutino del Canal 2, que en alianza con el gremio empresarial Grupo Multisectorial y con la Corporación Cívica Daniel Guilar SECAM, ofrece a usted todos los días, a primera hora, un espacio para intercambiar opiniones con expertos, con dirigentes sociales y empresariales de la región sobre temas de palpitante actualidad. Hoy nos acompaña el empresario y dirigente gremial Juan Fernando Mejía. Buenos días, Juan Fernando. Gracias por estar aquí. Alberto, muy buenos días. Cristian, ¿cómo les ha ido? Y muy buenos días a todas las televidentes del día de hoy. Juan Fernando Mejía es dirigente empresarial del Grupo Multisectorial y es ahora mismo miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali. Es un empresario de amplio reconocimiento en el país y en el Valle del Cauca y asume como propio el concepto y la filosofía de la responsabilidad social empresarial en temas de ciudad, de país y de región. Estamos esperando que nos llegue un segundo invitado, el abogado Alberto Ramos, quien ha tenido una demora. Ya lo tendremos aquí en el panel. Y está con nosotros nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, Cristian. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, doctor Juan Fernando. Y buenos días a cada uno de los televidentes que están pendientes de la información. Hoy lunes, comenzando esta hermosa semana, la última semana del sexto mes de este año 2012. Y la verdad, queremos decirle que nos siguen a través de nuestra cuenta Twitter. Es @infocanal2, @infocanal2, y nos puede seguir a través del Facebook Informativo Nuestra Gente. Informativo Nuestra Gente. Muy bien. Hoy hemos escogido el tema que a todos nos preocupa en el país, no solo por lo que significa como escándalo, sino por lo que significa como realidad y como eventual futuro del país si no se procede, si no hace algo la sociedad en su conjunto y no solo la clase política o el gobierno. La semana pasada el Congreso de la República legisló en causa propia, legisló una reforma, una mal llamada reforma a la justicia que se convierte en una reforma constitucional y en la cual de alguna forma lo que se está pretendiendo es viabilizar los escenarios de impunidad que los parlamentarios colombianos tienen frente a los procesos judiciales, a los exámenes que la justicia colombiana debe hacer sobre sus actuaciones en el ejercicio de la política. Sabemos todos que en Colombia, en los últimos años, hemos asistido a un fenómeno extravagante. Más de la tercera parte del Congreso de la República ha resultado sindicado y en muy buena parte condenado por la llamada parapolítica, es decir, congresistas que están en la majestuosidad de nuestro Congreso de la República y que llegaron allí bañados de sangre, bañados de infamia, porque muchas de las comunidades más pobres de nuestro país terminaron afectadas en la alianza que ellos hicieron con grupos paramilitares, grupos ilegales y grupos criminales. Pero no solamente es el hecho de que ellos, una parte de ellos se haya de alguna forma confabulado con la criminalidad organizada, es también el hecho de que el congresista debe ser el bastión de referencia del comportamiento político y, por lo tanto, debe ser expedito el mecanismo mediante el cual el país, a través de la Corte Suprema de Justicia, los pueda juzgar, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia no está conformada, como bien lo dice un columnista de la revista Semana que salió ayer, por aprendices de derecho. Al contrario, está conformada por hombres y mujeres que ya están en el cenit de su carrera y que tienen suficiente experiencia, suficiente bagaje jurídico para determinar los indicios, los mecanismos probatorios y las determinaciones de condena o de exoneración frente a la responsabilidad penal de los congresistas colombianos. Pero también lo más grave
es que todo indica que las altas cortes terminaron de alguna manera en una negociación evidente en muchos aspectos y tácita en otros, mediante el cual yo te doy, tú me das, y los congresistas les dieron a las altas cortes 4 años más de permanencia en sus cargos de nombramiento, con todo lo que ello implica desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista de beneficios para su jubilación, etcétera, a cambio de que las cortes pues no objetaran, por lo menos en el proceso de discusión, este esperpento de reforma a la justicia con los que hemos terminado la semana anterior. Pero también es igualmente grave que el gobierno nacional, en cabeza de nuestro presidente, apenas haya reaccionado el fin de semana, el viernes, ante la magnitud de lo que se veía venir, porque esta reforma a la justicia ha pasado 2 años en tránsito y en los últimos 10 meses fueron muchas las voces de todos los sectores de opinión, periodísticos, empresariales, sociales, académicos, comunitarios, que dijimos al gobierno nacional: atención, que aquí se está creando un orangután de enormes proporciones. Doctor Juan Fernando Mejía, usted es un empresario, y usted no es un empresario que comenzó ayer. Usted está haciendo país, está haciendo región y está haciendo ciudad hace muchos años. Los empresarios, frente a una situación como la que hoy nos pone en escenario el Congreso de la República y las altas cortes, ¿qué impresión tienen de primer momento? ¿Qué aptitud asumen frente a la magnitud de lo que esto significa? José Alberto, es impresionante, por no nombrar una palabra más fuerte, ante lo que estamos viviendo con toda esta realidad del gobierno apoyando en su momento algunas decisiones y algunos temas de la reforma. Esa locución del presidente el jueves, donde trató de abrir el espacio, y como dice María Jimena Duzán en su artículo de opinión en la revista Semana de esta semana, ella pareciera como si no estuviera oyendo a la realidad de la reforma que se estaba dando. Y después finalmente sale como el jefe de la oposición de la reforma. Yo quedo muy impresionado como empresario de que el gobierno actual, en un momento dado en su participación en la reforma, no haya profundizado. Por otro lado, dentro de estos artículos y dentro de lo que nos han contado los noticieros, nos muestran que algunos miembros del gobierno los hicieron a un lado, inclusive algunos senadores que conocen todo este tema de la justicia también los hayan hecho a un lado en esa reunión de conciliación, donde en esa reunión se hablaron tantas cosas y se trataron de aprobar tantas cosas, que lo que se está planteando que eran 10 personas contra 2, que entre otras esas 2 personas se opusieron y fueron los que abrieron el espacio para que nos montáramos en todo lo que está viviendo. Pero quiero entrar un poco más allá, José Alberto, y la verdad es que ese ha sido un tema que nos trae desde hace muchos años en unos problemas muy complicados de la corrupción y de la doble moral que vivimos muchas veces con esta clase política y toda esta gente que nos lidera, y que este país ha aguantado con todo ese potencial y con toda esa estructura que tenemos alrededor en la ubicación geográfica, en las grandes oportunidades y los grandes temas económicos, y sobre todo en todo este tema que tenemos nosotros los colombianos, y que podemos hacer un país muy diferente al que nosotros hemos organizado y hemos tenido, y así todo el país sigue creciendo y así todo el país sigue evolucionando. Yo quisiera abrir un poco más el espacio del tema nacional. Es muy doloroso que lo vivamos, esto claramente se va a caer, ya hay una cantidad de grupos y una cantidad de gente oponiéndose, y lógicamente el pueblo y los colombianos haremos todo lo posible para que la reforma no salga adelante, mucho más si el gobierno ya cayó en cuenta, qué dolor decirlo de esta forma, en que hay que cambiar muchas cosas de la reforma y en un momento dado tumbarla
hundirla, por así decirlo, al punto que se está pidiendo que se haga un referendo para sacar a los congresistas que aprobaron toda esa reforma. Eso me preocupa muchísimo, porque nosotros podemos hacer un cambio muy crítico en eso. Cristian, quiero hablar un poco de nuestra región. Hablemos y generalicemos esto, pero sí quiero meterme en la región, porque lo que está pasando en la reforma actual ha sido un tema histórico en nuestra región, donde esto viene ocurriendo desde hace rato, no con un tema de reforma jurídica, pero sí donde nosotros, los ciudadanos, nos hemos descuidado con el grupo político y nosotros hemos perdido un liderazgo. Y aquí me meto como empresario a que los empresarios nos hemos hecho a un lado de la realidad política y nos hemos vuelto egoístas en pensar en nuestras propias empresas y no pensar en nuestra región para sacar adelante lo que tanto tenemos. Y este es un tema que creo yo que con estas cosas que están requiriendo en el Valle, con el nuevo alcalde, con el posible nuevo gobernador, que nos cambie un poco la ideología y lo que queremos de nuestra región. Pero hablemos de lo nacional, ahora nos metemos en la región. No, es que yo quería precisamente, cuando usted empieza a hablar de lo regional, para explicarle e informarle a nuestros televidentes quiénes son nuestros congresistas, quiénes son los senadores, los honorables senadores del Valle del Cauca y quiénes son los honorables representantes a la Cámara del Valle del Cauca que votaron sí a este tema de la reforma a la justicia. Si me permiten los televidentes y ustedes, por favor, yo quiero decirle quiénes fueron estos congresistas. Por ejemplo, en el Senado de la República votaron sí a la reforma de la justicia la doctora Dilian Francisca Toro, el doctor Edinson Delgado Ruiz, César Tulio Delgado, Roosevelt Rodríguez, Luis Fernando Velasco. Bueno, aunque Luis Fernando Velasco creo que está de congresista por el departamento del Cauca está el doctor, pero permanece constantemente aquí en la ciudad de Cali. ¿Quiénes dijeron no a este tema de la no reforma a la justicia? Mauricio Espina, Germán Villegas, ahorita vamos a ver una nota donde dice por qué él no votó, el doctor Germán Villegas, Wilson Arias y Alexander López. Prácticamente el grupo del partido del Polo Democrático Alternativo dijo no a este tema y nos enteramos este fin de semana, doctor José Alberto, doctor Juan Fernando, que había una propuesta de abolir, de suprimir el partido del Polo Democrático Alternativo para que ellos votaran prácticamente sí al tema de la reforma de justicia. Así que uno mira y analiza sobre nuestros congresistas a quien nosotros colocamos allí en la palestra, que nos defiendan hasta el Congreso de la República para que saquen algunas cosas interesantes para el Valle y el progreso y el desarrollo del Valle, y mira lo que están haciendo. No, es gravísimo el tema, Cristian. Yo desconozco los días y los momentos históricos de todo esto. Me entero de lo que pasó la semana pasada por la revista Semana, que aquí detalladamente estoy como analizando, pero en el caso del senador Luis Fernando Velasco, que además quiero aclararte que tiene una hija de hace 15 días caleña, con esposa caleña, y yo sí quisiera abrir un poco más el tema región. Esto no es un tema solo del Valle, con todo el tema de las regalías y demás, nosotros tenemos que pensar de aquí para abajo, porque todo lo tema futuro que tenemos del Pacífico pues hace parte del Valle, pero también está Chocó y Nariño, que nos van a dar un gran empuje a todo esto. Cauca y Nariño, perdón. El caso es que entiendo que hay varios cambios, aparte histórico, que venía en la reforma, en esa reunión de conciliación que se dieron y se abrieron. Yo quisiera entender si esos congresistas finalmente aprobaron después de todo ese proceso de conciliación y de todas las cosas que hubieron, o si fue un tema aprobado anterior. Pero no quiero respaldar a ningún congresista, ni mucho menos. Lo que quiero hacer es un poco más objetivo y un poco más coherente de que es increíble que varios de los congresistas que quieren hacer un cambio rotundo y quieren que esto sea diferente, terminen aceptando, así hayan varias cosas positivas, pero lo poco que haya negativo no se puede aceptar y en el momento se tiene que cambiar. Y esa es parte de que nosotros no podemos hacer acuerdos políticos y no podemos hacer cerramientos en un momento dado entre los congresistas con el gobierno o sin el gobierno para que el país se deteriore y tengamos problemas. Yo creo que hay que ser mucho más sinceros, debemos ser mucho más sesgados y tomar una posición directa hacia haya solo uno de los acuerdos que no estemos de acuerdo, que tenemos que sacarlo adelante. Sí, Juan Fernando, para ahondar en esa preocupación que usted con mucha claridad está poniendo sobre la mesa,
Veamos y escuchemos la nota que nuestros periodistas nos han preparado, donde algunos parlamentarios han dicho expresamente su posición, para que tengamos elementos de seguir en esta conversación. En su momento, el trámite de la reforma a la justicia que surtiera los efectos necesarios como un avance que en este país se hiciera una reforma adecuada, no de otra parte, sino de esa norma de normas que es la Constitución, se puede rediseñar un aparato judicial que sea más acorde con los derechos de las personas. El sistema lo clama a gritos. ¿Qué dicen los congresistas del rechazo del presidente Santos a esta reforma? Las consideraciones que ha hecho el presidente sobre la inconstitucionalidad presunta del acto legislativo que reforma la justicia en Colombia. Naturalmente que también hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ya que hemos sabido todos que se ha demandado ese acto legislativo ante la Corte por varios ciudadanos por motivos de inconstitucionalidad, de modo que habrá que esperar todos los pronunciamientos para ver qué camino se acoge y se escoge. Senador, ¿usted votó favorable? Pues le quiero confesar que yo me tuve que venir para Cali por urgencias que tuve y motivos de salud y no estuve presente en la conciliación. El presidente de la República no puede objetar ni devolver actos legislativos, reformas de la Constitución. Sin embargo, a pesar de las adversidades, se diera la lucha por mantener una reforma de la justicia en propiedad. En todas las ocasiones en que un gobierno nacional ha querido proponerla, nacía muerta. ¿Qué piensan los conocedores de las leyes al respecto? Constitucionalmente y jurisprudencialmente considero que el señor presidente no tiene facultades para objetar una reforma constitucional. Debería seguir su trámite y es la Corte Constitucional quien sobre el particular debe pronunciarse. En este sentido, doctor Gustavo, ¿no es factible lo que hizo el presidente Santos? Lo reitero, no está considerado en el ordenamiento constitucional esa facultad del señor presidente. Habiendo algunos micos, habiendo algunas cosas favorables al Congreso de la República. Pero la Constitución no estableció este tipo de objeciones en cabeza del señor presidente de la República. Corresponde a la Corte Constitucional la revisión de dicha reforma. Buscábamos un debate, una discusión sana de las ideas que incluyera a los senadores, a sus magistrados y a los principales expertos en el tema de justicia y acceso a la misma, para que Colombia pudiera tener una reforma digna, sin micos y que por fin los juzgados se descongestionaran. La senadora Dilian Francisca Toro votó afirmativo a esta reforma con mico incluido. Se cometieron algunos errores por parte de los conciliadores, pues realmente uno cuando vota una conciliación la vota porque es una cosa muy rápida, además ya se había discutido mucho en las cámaras, entonces pues se hizo eso. Yo sí estoy de acuerdo con que haya las objeciones y esperamos que él las pase para nosotros estudiarlas y poder hacer lo respectivo. Usted como senadora, ¿usted puede decir más o menos en qué se equivocó el Congreso para mandar esto al presidente? Pues primero pienso que en el tema de que cambió la Fiscalía por la Corte en casos que estaban siendo investigados por la Fiscalía, y eso pues daba lugar a que 1.500 personas estuvieran saliendo en este momento, y eso pues no puede aceptarse. El segundo es aforó por ejemplo secretarios de las cámaras que secretarios no tienen nada que ver, son administrativos, no tienen nada que ver, y el otro tema es que no hicieron la transición que se estaba solicitando y no la aprobaron. Entonces yo creo que eso básicamente es lo que hay que mejorar. Por ejemplo, lo de la doble instancia, eso es algo que merecemos nosotros. Nosotros no estamos teniendo ningún tipo de prebenda, porque es que allí lo que queremos es ser igual a cualquier ser humano y a cualquier colombiano que tiene una doble instancia. Nosotros no la tenemos. Entonces eso está bien, lo de la descongestión de la justicia y los recursos que se le van a dar a la justicia. ¿Usted votó favorable? Claro, voté favorable que sí.
sí, porque pensábamos que esos eran lo que se había hecho, pero no, pensábamos que se había votado, que en la conciliación se habían cambiado algunas cosas, nosotros no nos dimos cuenta. ¿El ministro les cambió las papeletas en ese sentido, el ministro de Justicia? No, parece que el ministro no estuvo estuvieron los congresistas y luego el ministro entró a mirarlos, pero el ministro pues estuvo allí en la plenaria para que votáramos la conciliación. Esto ha sido histórico. Algunos dicen que esto es inconstitucional por parte del presidente Santos de decirle no a esta reforma de justicia, pero para verdad es el tiempo. Tendrán que ponerse de acuerdo los micos para no salir en la gran foto. Ahí tenemos pues lo que dicen senadores y parlamentarios vallecaucanos frente a este monstruo jurídico que pretende el Congreso establecer a su favor, que se llama la reforma a la justicia. Solo para que usted, amable televidente, tenga claridad de la importancia que tiene la discusión de este tema por parte de la sociedad colombiana. En las últimas semanas en España, el presidente de lo que equivale allá a nuestra Corte Suprema de Justicia ha renunciado a su cargo como el máximo representante de la justicia española. ¿Saben por qué razón? Porque han considerado los jueces y los investigadores españoles que tiene muy mala presentación que el presidente del sistema judicial español haya gastado 28.000 euros en poco más de 10 años. Ni siquiera los giró en una cuenta, sino que pasaba facturas que consideraron por algún motivo que eran gastos personales o que no eran gastos justificados, y ese solo hecho, por respeto a la dignidad del Poder Judicial español, hizo que él, sin esperar a fórmula de juicio, él dijera renuncio. Pero aquí los congresistas se atornillan a sus cargos y sobre todo se atornillan a un escenario de impunidad, a un escenario que ofende la universalidad de la justicia. Juan Fernando, mientras esperamos que nuestro colega abogado constitucionalista Alberto Ramos termine de instalarse en nuestro estudio, quiero pedirle a usted que siga insistiendo en por qué los empresarios tienen de una vez por todas que asumir voz y posición pública frente a lo que están haciendo los políticos con nuestro país y nuestro departamento. No, José Alberto, esto la verdad es que yo no sé, pero pues hay que usar, indigna realmente lo que estamos viviendo. Esto que acabo de oír finalmente en nuestros honorables senadores es doloroso, porque finalmente lo que se está demostrando, inclusive Simón Gaviria le aceptó a Julio Sánchez la semana pasada que no había leído. Doctor Juan Fernando, ¿sabes qué sacaron? ¿Qué caricatura sacaron? Simón el Bobito. No, hombre. No, yo quiero respetar mucho el tema, Cristian, con Simón, porque ha sido quiero decirlo de esa forma, ha sido un pelado que ha salido con una actitud diferente y con unas cosas, pero es increíble que acepte y que no lea, y que él como presidente de la Cámara tome partido de algo que no conoce, y que en un momento dado vuelve al mismo juego. Esos acuerdos políticos, esos compromisos políticos, esas disciplinas de partidos, vuelvo y repito, si hay algo que vaya en contravía de la realidad de nuestro país, díganlo, ábranlo, móntenlo, pero no puede ser que nosotros por los acuerdos o las disciplinas o el momento terminemos aceptando y sacando adelante una reforma de esta forma para que nos perjudique enormemente en lo que ellos comiencen a hacer. Es increíble. Yo, digamos que te quedo con una parte muy básica de lo que tenía la reforma, pero con toda la información que hemos recibido de los medios y lo que se está dando, pues quedamos muy dolidos y preocupados para el futuro. Entonces vuelve a lo de José Alberto y quiero ser muy enfático. Yo creo que los empresarios, incluso todo lo que se viene de parte
del empresariado cercano al gobierno es que tomen un poco más no solo de cercanía y partido en esto, sino que tenemos que hacer unas reuniones o unos seguimientos a la parte política para que esto salga adelante. Bien, saludamos a Alberto Ramos, abogado constitucionalista, un académico muy reconocido en el Valle del Cauca, quien está aquí en el estudio, y a él le pedimos que ejerza de profesor. Vamos a pedirle que nos dé una brevísima clase, muy didáctica, muy en un lenguaje coloquial, para que usted, amable televidente, que está aquí escuchando y viendo este programa, pueda entender el alcance de lo que significa esto que se está llamando reforma a la justicia y que hoy tiene al país alborotado. Doctor Alberto, tenemos a Juan Fernando Mejía, que es un empresario del Valle de Cauca, manifestando con vehemencia la indignación que le genera a muchos empresarios esta situación que ha pasado con el Congreso de la República y con las altas cortes. Y el papel de este programa y de nosotros como periodistas es el de traerle a los televidentes este espacio para que personas como ustedes nos aclaren y nos precisen hasta dónde el alcance y el efecto, el desastre que puede significar que siga adelante una propuesta de reforma a la justicia como la que tenemos. ¿Dónde está el verdadero impacto negativo que sufrirá la sociedad colombiana de seguir el camino que lleva la clase política actual? Bueno, muchas gracias por la invitación y en efecto pues es un tema que tiene preocupado a toda la sociedad colombiana y lógico que también al sector académico, porque se trata de una reforma a la justicia que se inició hace un año. Recordemos que es una reforma con acto legislativo, o sea, es una reforma constitucional. Y las reformas constitucionales necesitan 2 legislaturas, por eso se llevó un año. Entonces podría ser un año perdido si se hunde totalmente, o podría ser un año donde todos los temas que poco a poco se transformaron por intereses de los sectores tratando de consensuar la reforma, salga una reforma maltrecha si dejan una parte de ella al final de las sesiones extras. Pues lo que busca una nación dentro de un país es justicia, es decir, la justicia es la base para vivir en comunidad. Desde Platón, que es una época pues que no voy a entrar a detallar en la Grecia antigua, se ha elucubrado, discutido, reflexionado todos los filósofos en las diferentes sociedades sobre el valor de la justicia. La justicia, en este caso, pues se esperaba básicamente por la descongestión que se planteó. Pero los cambios abruptos en la Comisión de Conciliación, que era el último paso, deformando y transformando y manipulando decisiones de las plenarias, porque son las 2 cámaras, el Senado y el Congreso, las que intervinieron en los 8 debates que duró la reforma durante un año. Esa manipulación ha conllevado a este escándalo. Yo llamaría lo que está pasando, para darle un título pues sonoro, como le gusta a usted, doctor Alberto, que pasamos del camarazo al conciliazo. Al conciliazo. Sí, porque era una conciliación que dio un golpe para beneficiar a un sector de congresistas que tienen problemas de encartamiento, están encartados con la misma justicia. Entonces no se puede hacer una operación para beneficio propio cuando es una reforma constitucional, ni siquiera las leyes, porque las leyes son generales, abstractas e impersonales, o sea que no pueden beneficiar a nadie, sino que las leyes se aplican cuando se necesitan y calzan al caso concreto. Las normas constitucionales, mucho más por ser supra dentro del ordenamiento jurídico, no pueden diseñarse o confeccionarse para beneficiar a alguien. Como traje a la medida. Como si fuera un traje a la medida. Doctor Alberto, discúlpeme, usted sabe que había una comisión
6 representantes a la Cámara, 6 senadores, una comisión especial para buscar, para analizar, para estudiar a fondo, y si había que hacer algunas cositas, claro, sí iban a realizar, ¿verdad? Pero todas con la anuencia del ministro del Interior, el doctor Federico Rengifo, y también del doctor Juan Carlos de Guerra, que renunció el pasado fin de semana. Pero hay algo que me llama la atención: hubo intención de que esos micos se dieran, que ellos mismos se dieran cuenta. Hablo de la comisión, no del resto de los congresistas, sino hablo simplemente de la comisión, y que el ministro simplemente pasara por alto eso para llevarlo al presidente. ¿Hubo esa intención? Pues por toda la información de prensa, porque uno hace deducciones o inferencias desde los hechos, uno no puede inventar cosas ni suponer, pero deduzco por la lectura de la prensa que sí hubo esa intención y que comenzó a, digamos, cuadrarse lo que iba a hacerse del apartamento del señor senador Enríquez Maya, por toda la información de prensa. Que además está encartado en este momento. Que además está encartado con 3 procesos. ¿Sí? Eso lo debe saber la opinión pública. Uno de ellos, el de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que es muy delicado. Entonces, ¿cuáles son los temas graves? Como planteaba el doctor Juan Fernando Mejía, que la investidura perdió peso o perdería peso de ser aprobada porque no tiene la misma rigurosidad con que se planteó en las 2 plenarias, ¿sí? La pérdida de investidura es lo que más temen los congresistas, es decir, que les quiten la credencial, el carnet, es decir, la curul, que pierdan su posición al haber sido elegidos por comportarse mal, cometiendo errores, inhabilidades e incompatibilidades. Es decir, que salgan del Congreso. Y aquí lo que se hizo fue mutilar lo que se había redactado para impedir que fuera la pérdida de investidura que se fuera a realizar como estaba planteada. A ver, lo voy a hacer desde el punto de vista teórico, pero para que se entienda por parte de los televidentes, ¿sí? La revocatoria del mandato, a un alcalde se le revoca el mandato cuando no cumple después de un año, cuando no cumple el programa, a un gobernador también. Lamentablemente la Constitución no tiene revocatoria para el presidente. La pérdida de investidura es una especie de revocatoria del mandato. No lo hace el pueblo votando, pero lo hace el Consejo de Estado a través de un procedimiento analizando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. ¿Cuántos han perdido la investidura en los últimos 8 años? Pues más de 60 de los 265 congresistas, es decir, Cámara y Senado. Es una especie de revocatoria de mandato, es decir, es terminar el ejercicio de la representatividad, que es el principio de representatividad, por no haberse comportado adecuadamente. El Consejo de Estado es un poder constituido, es decir, lo creó la misma constituyente y está en la Constitución. No se necesita una elección para que el pueblo diga que salga este congresista, lo hace el Consejo de Estado. Ahora, al Consejo de Estado le quitaron los dientes para desinvestir, es decir, suprimir a un congresista. Eso es a beneficio propio, por lo tanto es criticable lo que hicieron. Doctor Alberto, para que sigamos en este proceso pedagógico con la opinión pública, ¿qué es lo que sigue ahora? Las primeras voces de indignación comenzaron a decir: vamos a promover un referendo para revocar la reforma a la justicia, inclusive impulsada por algunos periodistas, algunos medios de comunicación y mucha gente de la academia, pero muy rápidamente los propios partidos políticos, entre ellos el partido de la U, hizo causa propia de esa propuesta de referéndum, y entonces ya está hablando casi que de una especie de nueva constituyente, de asamblea constituyente. A uno lo que le preocupa, sin conocer de derecho, es que aquí podemos caer de nuevo en un marasmo donde terminamos más enredados de lo que está hoy el proceso o la reforma a la justicia, pescando en río revuelto. ¿Quién? De nuevo la misma clase política que es la que nos tiene indignados. Entonces, ¿qué debe hacer la gente? ¿Qué deben hacer los grupos organizados de académicos, de jóvenes, gremios, comunidades vecinales,
comunidades de mujeres, etcétera, que están con razón indignados, pero que no quieren ser presa de otra manipulación mayor y más sutil por parte de los mismos políticos que se ponen el ropaje de ¿cómo es el lobo que cambia de? La caperucita roja. La caperucita roja, que se visten de caperucita para de nuevo comerse el proceso. ¿Qué cuidado debe tener la gente para que no comencemos a firmarle a cualquiera que venga, firme aquí, que es que vamos a hacer un cambio a la reforma de la justicia? Bueno, la última parte de la Constitución, que son los últimos 5 artículos, contemplan el referendo revocatorio a un acto reformatorio que se hace por parte del Congreso, en este caso pues de un acto legislativo, es decir, de una reforma a la Constitución. Pero esto tiene un procedimiento que es recoger firmas para constituir un comité, 150.000 firmas. 150.000 firmas, ayer habían 20.000 firmas recogidas. Sí. Disculpe, doctor Alberto, cuando se hace una comisión de estas, ¿tiene asidero? ¿Sí tiene vida esto? ¿Reforma no? ¿Justicia sí? Pues el trámite según la Constitución y la ley estatutaria, la ley 134 de 1994, es constituir un comité y luego llenar o lograr 1.500.000, ¿sí?, personas deben participar para esa reforma. Es decir, una cosa es el comité y otra cosa son las firmas para que se dé la convocatoria al referendo y la gente pueda votar. O sea, son 3 pasos: comité, luego el 1.500.000 firmas que se recogen en todo el país para que proceda a fijarse fecha por parte de la registraduría para la revocatoria. Pero lo que pasa es esto, doctor Alberto. Resulta que todavía esta reforma a la justicia que usted ha explicado suficientemente no está promulgada, o sea, no tiene existe vida jurídica, no existe hasta que no esté promulgada. Entonces, para que se dé el referendo que están recogiendo las firmas se necesita la promulgación. Por lo tanto, se están adelantando, no quiere decir que no sean válidas las firmas, a que vaya a haber promulgación. Pero lo que el presidente hizo fue otra cosa. El presidente objetó por inconveniente inconstitucional parte de la reforma y citó a extras. Miércoles y jueves de esta semana se reúne el Congreso, que está en vacaciones desde el 16 de junio, ¿sí? Bueno, constitucionalmente está en vacaciones desde el 16 de junio, pero van a reunirse extraordinariamente para analizar las objeciones del presidente. La reforma se puede hundir o puede quedar una parte de ella. Me parece a mí que la tendencia va a ser hundirla, abortarla. Y arrancar de cero. Y arrancar de cero otra legislatura para hacer la reforma. Bueno, y entonces allí le preguntamos a Juan Fernando, que es dirigente empresarial, que está en la instancia superior de la Cámara de Comercio de Cali, el organismo gremial más representativo de la región. Ustedes, Juan Fernando, como empresarios, como gremios, ¿se han pensado en reunirse? Yo sé que usted pues ocurrió fin de semana en comenzar como gremios organizados a través de comité gremial, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, a liderar una especie de estado de estudio, de alerta civil por parte de la comunidad organizada, para que, como dice el doctor Alberto Ramos, no vaya a ser que no se hunda, sino que la dejen vivita con unos cuantos maquillajes y nos metan el oro de otra manera. El gol. No, yo creo que inclusive quedé con la duda ahí, porque la promulgación, doctor Alberto, claramente es que el presidente del Congreso y de la Cámara la promulgan y la metan en la Gaceta, según leo aquí en la revista Semana. ¿Ese es un tema que depende solo de ellos? ¿O qué hace falta? Antes de adelantarme a lo que me preguntaste, José Alberto. La promulgación es que ellos aprueben, o sea, que ellos firmen la reforma y pase a ser abierta, ¿o qué es lo que falta en ese momento, como ustedes lo plantean? Es así, pero como el presidente objetó. Pero el presidente jurídicamente ahí no puede objetar, porque ya es un tema del Congreso. Esa es la discusión. Claro, no, pero es que esa es la discusión más interesante, lo que usted acaba de decir. En principio el presidente no lo hace y no es costumbre hacerlo.
Pero si uno mira el artículo 227 de la ley quinta del 92, cuando hay ese vacío que usted plantea, pues el presidente no lo hace porque es una reforma, no es una ley, es un acto legislativo. Dice el 227, miremos de la ley quinta del 92, artículo 227, busquémoslo, dice que en caso de presentarse un vacío jurídico o de proceder una inconstitucionalidad, porque es una especie de control constitucional, el presidente podrá acudir a los mismos mecanismos de control de las leyes ordinarias. Perfecto. Es decir, a la objeción. Es ahí donde está todo esto, que no está muy claro porque no se había usado, pero que lo puede hacer, y que hay una sentencia del año 2007 de la Corte Constitucional que permite esa actuación del presidente. Ahora, los efectos son políticos. Se va a enfrentar, aparte de la Mesa de Unidad Nacional, de la bancada, de la coalición. Se tiene que deslindar necesariamente. Y se tendría que deslindar y se va a romper y luego a recomponer la unidad nacional. Ahora claro, sí, permitamos que Juan Fernando... Pero hay un segundo, Simón Gaviria, que es el presidente de la Cámara, dijo precisamente el sábado por la tarde, ya en la entrada a la noche, dijo de que él, cualquier reforma que llegue a sus manos, él va a objetar, va a decir que no. Perfecto. No le va a dar paso a eso. Perfecto. Yo me dolería, pues, es lo que voy a decir, y pues esa es la realidad del país, que hay personajes de políticos, sin dar nombres, que toman partido, y lo más doloroso de este país es que el país olvida. Y aquí han pasado miles, por no decir cientos de cosas alrededor de lo que hemos vivido en estos años, y el colombiano olvida. Y es muy doloroso que olvidemos. Y ahí voy por la pregunta de José Alberto. Yo creo que los empresarios, los gremios, debemos tomar partido real. Y yo creo que nosotros, sin duda hay que hacer reuniones y debemos buscar un liderazgo diferente al que ha venido dando en esta región. Pero sí debemos entrar a participar mucho más activo dentro del proceso político que se lleva acá. Y gran parte de eso ha sido las consecuencias nefastas y complicadas, por no hablar de otras palabras que puedan implicar realidades de esta región, donde los empresarios y los gremios no se han involucrado adecuadamente ni han hecho el seguimiento y la insistencia para que tengamos diferentes políticos, alcaldes y gobernadores. Sí hay que sacar adelante, José Alberto, yo creo que sí debemos tomar partido, y yo sí creo que debemos hacerlo abiertamente, como lo estoy viendo acá, para que esta región y este país tenga un cambio y logremos tener en lo posible mucho menos corrupción y en lo posible potencializar todo lo que hay. Quiero adelantarme acá una cosa, José Alberto. ¿Qué tantos empresarios del país están siendo políticos? Muy buena esa pregunta. Esa reflexión. ¿Qué tantos empresarios del país tenemos interés o queremos hacer país? Separando la parte empresarial, porque claro que estamos haciendo país, haciendo empresa. Pero ¿será que en esta región estamos preparando gente para ser alcalde? ¿O gobernador? ¿O congresistas? ¿O diputados? ¿O concejales? ¿Será que los empresarios de esta región, por no hablar del país entero, porque puede ser muy parecido, pero quiero quedarme mucho en la región, estamos teniendo esa visión futura de que los empresarios crezcan y busquen yo sé que hay, digamos que una carrera política y hay gente que vive con eso, pero yo sí creo que hay hijos nuestros o personas cercanas nuestras que tienen que seguir en esa consecuencia. Con todo el dolor y la cercanía, digamos, que le tengo y el cariño al alcalde, y voy a ser un poco agresivo en lo que voy a decir, no puede ser que nosotros 6 meses antes, donde tenemos ese vacío de alcalde, le pidamos a nuestro amigo Rodrigo Guerrero de que sea alcalde y tengamos quemado esas etapas de los 60 años, de los 50 y los 40, porque no tengamos a nadie preparado para que sea alcalde en esta región. Y que finalmente elijamos a Rodrigo por todo lo que él tiene y el carisma y demás que tiene, y sea nuestro alcalde, pero ¿a quién estamos pensando a futuro? Entonces sí tenemos que hacer algo, José Alberto, y hay que hacerlo de verdad desde ahora. Tenemos que prepararnos, sacar adelante, si hay que meternos en todo este proceso de
de la reforma, que yo también estoy de acuerdo que se va a caer y se va a hundir, y el presidente con su unidad nacional lo va a lograr, y hablé de que él no tiene el derecho a hacerlo, pero téngalo o no lo tenga, y el doctor Alberto lo aclaró muy bien que sí hay posible de que lo tenga. Nosotros como empresarios debemos involucrarnos, claramente. Doctor Juan Fernando y doctor Alberto, el tema es, el 20 de julio precisamente se va a hacer inicia nuevamente el proceso en la legislatura, en el Congreso de la República. ¿Hay tiempo para este tema? Bueno, ¿Hay tiempo para estudiar? ¿Hay tiempo para poder hacer alguna reforma o dejarla como está? Ese es otro punto, es decir, el 20 de julio empieza otra legislatura y se instala el Congreso. Y nuevo presidente, parece que va a ser el vallecaucano El presidente Roy Barreras. El presidente convocó a extra, creo. Sí, pero las extras, que son antes del 20 de julio, deben resolver todo lo que estaba planteando el doctor Mejía antes del 20 de julio. Porque si esto lo van a ventilar después del 20 de julio, es inválido, porque la reforma debe hacerse en 2 legislaturas que ya se vencieron. Por lo tanto, estas extras son una prolongación de esa segunda legislatura. Una legislatura dura 6 meses, ¿sí? Entonces ya el año se acabó. Si esto se fuera a ventilar, lo que falta en julio, después del 20 de julio, no es válido porque esa es otra legislatura, tiene que hacerse ahora. Lo que puede empezar en julio es otra reforma de la justicia, empezando de cero, salvando lo que sirva, pero el trámite es nuevo. Pero mucho tiempo le toma. Este tomó 2 años, doctor Alberto. Resolver en estos 2 días, el miércoles. Es que debe resolverlo en 2 días. Y si no se hunde. ¿Por qué? Porque las plenarias discutieron 1 año. Correcto. Es simplemente transformar o quitar o evitar lo que se introdujo en la conciliación, en la comisión de conciliación. Lo otro, el mismo gobierno lo había aprobado, el ministro lo había aprobado, todos lo habían aprobado. Escuchemos brevemente qué dice la opinión en la calle, cómo han recibido este adefesio de reforma a la justicia que el Congreso de la República nos ha puesto sobre la mesa. ¿Usted está de acuerdo con la reforma de justicia? Para nada, yo creo que es una forma de buscar tapar todas las embarradas que tienen todos esos políticos. Eso no se ve en ningún país. ¿Cómo así que van a reformar la Constitución para tapar el acceso a la justicia, para poder ser enjuiciados cuando cometen todos los tipos de delitos que se siguen cometiendo? Porque en este país estamos llenos de eso, de corruptos. No, para nada, porque yo pienso que todo debe ser por igual, tanto la justicia y debe ser tanto para ellos como para nosotros, entonces no estoy de acuerdo con eso. No, para nada. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque esto va a beneficiar a los que la están constituyendo. Al pueblo en general no lo van a favorecer. No, para nada. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque pues los mismos jueces y por los comentarios que he oído en la prensa descalifican desde todo punto de vista pues lo que se está haciendo en ese sentido y lo que se plasmó y cómo quedó. Me parece que eso es es un abuso del Congreso, un abuso de los tantos que hacen. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Y lo que hay que hacer es revocar eso. Yo no sé qué quiere hacer el presidente, pero lo que tiene que hacer es sacar eso de allí. ¿Está de acuerdo usted con la reforma de justicia? No, ¿cómo se le ocurre? Eso es darle gabela a todos los corruptos, a los de corbata, a los ladrones de corbata, y a esos narcotraficantes. No estoy de acuerdo. No. ¿Por qué no está de acuerdo? Por la impunidad que puede generar eso. Me parece que es un tema que tiene que evaluar más. Los senadores no han leído el documento completo y lo aprobaron así como sin pensar. Entonces es un tema de mayor profundidad. Gracias. Ahí está. La gente dice no, y debemos reconocer que el ciudadano de a pie poco comprende los intríngulis jurídicos, la letra fina que tiene todo este tipo de reformas, de leyes, de actos legislativos. Por eso necesitamos que expertos como Alberto Ramos, que empresarios como Juan Fernando Mejía, con periodistas como el Canal 2 en esta alianza informativa, tratemos de hacer pedagogía para que no le metan los dedos a la boca a la gente
que indignada, con justa razón, termina de nuevo entrampada porque vienen personas o grupos o inclusive partidos políticos a aprovechar en este río revuelto de la indignación. Por eso insisto, doctor Alberto, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué prevención debe tener el ciudadano de a pie para que no vaya a terminar ahora firmando lo que no debe firmar, puesto que el lobo vestido de Caperucita vuelva a aparecérsele? Ese es otro problema, ¿no? Cuando se crean varios comités o la gente con imposturas hace firmar lo que no es. Yo creo que el referendo, una vez se promulgue, si no se hunde, debe avanzar. Me parece el referendo muy conveniente porque es un control popular de carácter constitucional. ¿Cuál es el principio? El principio es que si el pueblo elige al Congreso y el Congreso hace las leyes y reforma la Constitución, y al pueblo no le gusta lo que hace el Congreso, que fue su elegido, el pueblo puede revocar, es decir, acabar con lo que decidieron, porque es de manera, digamos, impopular o inconsulto. Como no se puede consultar todo, por eso se actúa con representatividad. Pero la indignación se extiende y por lo tanto el referendo es conveniente. Entonces yo creo que sí se debe firmar siempre y cuando aparezca que se trata de una papelería de la registraduría y que es un comité promotor válido y que se va hacia un referendo. Pasa que es un proceso muy largo y es después de la promulgación, ¿no? Comienza la vigencia. ¿Cuál es el problema? Que si se promulga hay un vacío, porque desmontaron el Consejo Superior de la Judicatura en dos instancias, dos salas nuevas. El Consejo Superior de la Judicatura sí debía desaparecer, pero con los conciliadores se acabó con la sala de gobierno y con la sala de administración judicial. Quedó solamente un director para manejar toda la carrera. Lo otro, desmontaron facultades de la Fiscalía para juzgar a magistrados, a congresistas, a ministros, a los aforados que llaman. Y en la investigación, en la etapa de investigación, ese vacío crearía que todos saldrían, es decir, quedarían prácticamente por fuera de la investigación. El referendo sería sobre la promulgación, es decir, cuando está vigente, y todo esto va a ocurrir mientras que se haga el referendo, se crea el caos. Doctor Alberto, disculpe, ¿usted cree que estuvo bien el ministro Juan Carlos Guerra haber renunciado, el ministro? Pues es que el presidente Santos, frente a esta situación, prácticamente quedaba mal ante toda la opinión nacional y no tenía sino dos formas de lavarse las manos y de sanear su posición y su majestad presidencial. Una, objetando, como objetó, que parece quienes le aconsejaron, según escuché esta mañana, fueron dos juristas. Bueno, Fernando Carrillo, que escribió ayer una excelente columna en El Tiempo, y que va a ser, parece que, el nuevo ministro de Justicia, y Manuel José Cepeda, es presidente de la Corte. Ellos dos le aconsejaron lo de este artículo que hablamos, el 227. Entonces tenía dos salidas. Una, objetar, o sea, devolver para que se estudie con la pretensión de corregir, y la otra, que el ministro se fuera. Destituirlo era una grosería. Claro, no, seguramente acordaron renuncia, sí, para no tener que destituirlo, y es la verdad que el ministro hizo algo tan gallardo y tan elegante en este y país tan valiente y tan bizarro en un país que nadie renuncia. Correcto, bueno. Pero, perdón, doctor José Alberto, pero es que parece, da a entender a través de los diferentes medios de comunicación que aquí el malo o el lobo es el ministro. No. ¿Sí? No. Da a entender, no, yo digo por qué. No. Porque precisamente cuando se le preguntan a algunos congresistas, dice, es que se le entregó al ministro, se le entregó para que lo vieran. Los congresistas que abusivamente hicieron este asalto, porque mire todas las reseñas, a él lo sacaron del club de ejecutivos. 10 horas entrar, el señor Luis Fernando Duque no lo dejó entrar, y por lo tanto él no se enteró de lo que hicieron durante 2 días prácticamente. Muy bien, y medio. En este último minuto, Juan Fernando, entonces los empresarios van a convocar, por lo menos a los vallecaucanos, usted es empresario vallecaucano, el líder vallecaucano, a la alerta civil frente a este tipo de situaciones. Fue claro las 5 personas que aparecieron ahí.
No hay nadie a favor de todo esto. Yo, como dije hace unos minutos, aquí todo lo olvidamos. Y en este momento que estamos viviendo digamos que momento histórico regional y momento histórico nacional, debemos actuar. Sí debemos actuar, José Alberto, y yo creo que los empresarios debemos involucrarnos, entender, aprender y participar más activamente dentro del proceso político de este país. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se acabó. Recuerde que el informativo Nuestra Gente, este matutino, tiene el propósito de traerle a usted análisis de la mano de expertos, de dirigentes de la región sobre temas de palpitante actualidad. Recuerde que lo hacemos para que usted se informe, para que usted piense y para que usted decida. Mañana nos volvemos a encontrar. Buenos días.